Pero estamos continuando nuestra serie hoy de enseñanzas sobre el tabernáculo de David. En la última sesión que hemos compartido, hemos hablado sobre el principio de un Sion terrenal y un Sion celestial. Sé que ha pasado algunas semanas desde que hemos estado compartiendo en vivo, pero en la última sesión de eso es lo que hemos hablado. Pero hemos hablado sobre el monte de Sion y todo eso se queda grabado en cada mensaje en la página. Hemos hablado sobre el monte de Sion porque es el lugar donde David edificó el tabernáculo que estamos estudiando, y donde había oración, donde había adoración continua. Y hemos visto que hay un Sion en la tierra, pero también hay un Sion celestial. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que habla de Sion. Y si haces un estudio de todas estas referencias, vas a ver, sí, creo que eso está hablando de Sion en la natural. Este pasaje está hablando de Sion en el celestial. Y te aseguro que va a haber muchos pasajes donde no vas a poder darte cuenta si está hablando del terrenal o del Sion celestial. Y es un principio hermoso. Y el propósito del tabernáculo de David, lo que estamos estudiando, y de todos los lugares de encuentro que Dios ha creado, el propósito principal es unir el cielo y la tierra. Es acercarnos a la presencia de Dios, acercarnos a la gloria de Dios. Es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, en la enseñanza hoy, en esta sesión 4, en la enseñanza hoy, queremos compartir sobre el voto que David hace en querer construir este tabernáculo, este lugar de encuentro, este lugar de morada para la presencia de Dios en la tierra. Queremos hablar sobre este voto que David hace, y es un voto tremendo, es un voto poderoso de no descansar. Y vamos a leerlo en un momento, de no descansar hasta establecer un lugar de habitación para la presencia de Dios aquí en la tierra. Y espero que sea una revelación hoy que nos impulse a seguir creando un lugar de habitación para la presencia de Dios en cada área de nuestro corazón. También que nos va a impulsar a seguir creando este lugar de habitación en medio de nuestra familia, en medio de nuestro hogar, y ciertamente en medio de la congregación donde asistimos, donde somos parte, que sea también, anhelamos que sea el propósito y el anhelo de cada congregación de crear un ambiente donde la presencia de Dios puede estar todo el tiempo, ¿no? Entonces, para entender su corazón y este voto que David hace, tenemos que hablar un poco sobre su vida entre básicamente sus 13 a 20 años. Entonces, vamos a estar compartiendo un poco de esos ejemplos en la vida de David para tratar de entender este voto que él hace. Tenemos otro estudio que hemos hecho que es específicamente sobre la vida de David. Puedes encontrar este estudio en la plataforma de discipulado. Está ahí disponible. Creo que está en un módulo de estudio con algunos otros personajes. Creo que no recuerdo en este momento. Creo que uno es Sansón y David también, pero puedes estudiar toda la vida de David. Tenemos un estudio de eso también, pero hoy queremos enfocarnos, vamos a hablar un poco de algunas de las cosas que suceden en su vida entre sus 13 años, entre sus 20 años, pero encontramos este voto que David hace. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Salmo 132. En Salmo 132, en un momento voy a leer los primeros 10 versículos, pero abre tu Biblia en Salmo 132, porque es en este Salmo donde encontramos una referencia a este voto que David hace, y es un salmo poderoso. También muchos consideran, cuando hablamos del Salmo 132, muchos consideran que este salmo son palabras escritas por Salomón, el hijo de David, y muchos consideran que ha escrito estas palabras, específicamente este salmo, para la dedicación del templo después de la muerte de David, hablando del templo de Salomón que vino después. Pero es muy importante entender el voto que David hace, porque si no entendamos este voto, no vamos a entender el corazón de David,
ni vamos a entender el propósito de su vida, básicamente, porque este voto era tan importante para toda la vida de David. Y sé que hoy en día podemos usar la palabra voto en muchas maneras, pero quiero decirles que especialmente en el mundo antiguo, la palabra voto o hacer un pacto llevó consigo un peso muy fuerte. Cuando hablamos de hacer un voto, era algo muy pesado. Y David hizo este voto para establecer un lugar de encuentro, un lugar para la habitación y la presencia de Dios aquí en la tierra. Entonces quiero que podamos entender el peso que se lleva esta palabra voto, porque es muy importante. Hacer un voto no es algo pequeño y no debe ser algo pequeño para nosotros o algo insignificante. Y este voto marcó su vida. Entonces empezamos leyendo aquí en Salmo 132. Vamos a leer versículos 1 a 10. Y mira lo que dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Versículo 3: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que, versículo 5, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y seguimos leyendo hasta el versículo 10. He aquí en Éfrata lo oímos. Éfrata es Belén, otro nombre para Belén. He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo. Ahí está hablando del arca que encontraron después para meter en el tabernáculo de David. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia, se regocijan tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Qué hermosa palabra, Salmo 132, 1 a 10. Pero vemos aquí una referencia y probablemente, no sé, muchos consideren por las palabras de Salomón aquí escritas, que él escribió este salmo. Acuérdate de David, acuérdate de mi papá, que este voto que él hizo, que dice: no entraré a la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que, tenía este propósito en su vida, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Entonces Salomón está escribiendo aquí: Señor, acuérdate de mi papá. Es un hermoso principio también, si mencionamos eso, de un hijo que camina en la visión de su papá, una visión que no es solo para una generación, pero un voto, un propósito, una visión que es para generaciones. Y Dios hace tantas cosas en la palabra de Dios. Podemos ver que Él hace tantas cosas en la palabra a través de familias. Y Dios tiene una visión, tiene un llamado para nuestra familia también, para tu familia, para mi familia también. Entonces, un poco de compartir mi testimonio, hablando con mi esposa hace un tiempo atrás. Estábamos hablando sobre el llamado que nosotros tenemos también como hijos de Dios. Y creemos también que es el llamado que Dios tiene para nuestros hijos también, ¿no? Entonces hay llamados que familias tienen también a través de las generaciones. Y depende de nosotros enseñar esta visión, enseñar este propósito, este llamado a nuestros hijos y a las próximas generaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que Salomón está diciendo. Acuérdate, Señor, del voto de mi papá. También acuérdate de todo el sufrimiento que él experimentó por causa de este voto. Por causa de este voto. Entonces, David declaró. El voto dice: David declaró que él no iba a descansar hasta crear un lugar de habitación para Dios aquí en la tierra. Eso es lo que vamos a estar estudiando con más detalle en las próximas sesiones. Vamos a ver los detalles del tabernáculo de David. Vamos a ver cómo David estableció específicamente este tabernáculo. Y
David declaró que no iba a descansar hasta crear este lugar de habitación. Entonces David abrazó esta visión de poder ver y querer ver la manifestación del poder y la presencia de Dios en la tierra. Entonces este voto es fundamental para todo lo que sucede en el tabernáculo de David. Y es el deseo del corazón de David, de crear este lugar de habitación para el Señor. No vivió para satisfacer solo los deseos de su corazón, vivió para satisfacer los deseos del corazón de Dios. Y eso debe ser nuestro testimonio. Cuán fácil es poder solo vivir para satisfacer los deseos de nuestro corazón, pero queremos satisfacer los deseos del corazón de Dios. Y ya hemos visto en otra sesión que desde el principio de nuestra historia, Dios ha deseado habitar en medio de su pueblo. Entonces sabemos que crear una habitación donde la presencia de Dios puede estar, sabemos estudiando toda la Biblia que ese es un deseo que está en el corazón de Dios. Y si estamos trabajando hacia eso, si estamos haciendo un esfuerzo para crear este lugar para la presencia de Dios, sabemos que es algo que está en el corazón de Dios, porque la palabra de Dios nos dice claramente, queremos caminar en eso. Entonces, lo que es interesante aquí, en Salmo 132, es que aquí en Salmo 132 es el único lugar donde encontramos una referencia a este voto que David hace. Es el único lugar donde tenemos una referencia en eso. Entonces, por lo menos Salomón, su hijo, conocía este voto. Tal vez más personas en su familia, no sabemos, tal vez era algo conocido a través de Israel, que era el deseo del corazón de David. No, su hijo sabía, tal vez su familia, y tal vez era un voto que era conocido a través de Israel, no sabemos. Pero el principio importante es que tenemos esta referencia en este salmo y tenemos que compartir con las generaciones, tenemos que compartir con nuestros hijos también los deseos y anhelos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Creo que es algo práctico que podemos hacer también, de sentarnos con nuestros hijos y hablarnos de nuestra historia en el tiempo correcto, nuestro testimonio y los anhelos y los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es importante compartir eso con nuestros hijos y con las generaciones. Entonces, cuando estudiamos la vida de David, mencioné que en nuestra plataforma de discipulado tenemos un estudio específicamente sobre la vida de David que vas a poder encontrar ahí en la plataforma. Y cuando estudiamos su vida, obviamente vemos que David no era un hombre perfecto, pero sí vivía con un deseo de crear una habitación para la presencia de Dios aquí en la tierra. Entonces, en principio hemos visto que Dios ha deseado habitar en medio de su pueblo y desea habitar en medio de su pueblo. Entonces, este principio de que Dios desea habitar en medio de su pueblo ha sido transmitido al corazón de David también. David entendía este deseo del corazón de Dios y David tenía el mismo anhelo, habitar en la presencia de Dios, habitar donde la presencia de Dios está. Entonces está cumpliendo este propósito en su generación. Nosotros, tú y yo, tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad, bendición, cualquier palabra que quieras decir ahí también. Tenemos la oportunidad para también cumplir este propósito en nuestra generación. De tener este mismo corazón, de crear una habitación para la presencia de Dios dentro de nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, en el pueblo donde vivimos, en la nación donde vivimos, en la iglesia donde asistimos. Entonces es para nuestra generación. Tenemos un gran privilegio en nuestras vidas. Entonces nos hace querer hacer el mismo voto que David hace, porque David tocó un lugar muy especial, muy profundo en el corazón de Dios. Y porque una vez más el deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo. Entonces aquí una vez más en Salmo 132, déjame leer lo que dice versículo 6. Mira lo que dice. Dice, he aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Está hablando de hallar y encontrar el arca del pacto. Éfrata es Belén, si quieres tomar nota de eso. Éfrata es Belén. Y es una referencia aquí, dice, entraremos en su tabernáculo
nos postraremos ante el estrado de sus pies. Me encanta esta frase. Si puedes aún tomar nota de eso, subrayar eso en tu Biblia, esta frase. La frase, el estrado de sus pies. Pero esa es una referencia directa al tabernáculo de David. Y David usaba esta frase, estrado de sus pies, para hablar del arca, para hablar del lugar de la presencia de Dios. Déjame darte otra referencia para que puedas tomar nota. En Primera de Crónicas, te voy a leer este pasaje, pero en Primera de Crónicas 28, versículo 2. Primera de Crónicas 28, versículo 2, la palabra de Dios dice, levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Entonces David usa esta frase, estrado de sus pies. Y está hablando del lugar del arca del pacto, el lugar de la presencia de Dios. Entonces, pero qué hermoso en este salmo que Salomón hace referencia a la fe de su padre. Es otra generación, una vez más, haciendo referencia a la fe de su padre. Entonces, como les dije al principio, muchos consideran que Salomón escribió estas palabras y compartió estas palabras en el momento de dedicar el templo de Salomón. Y si estudias este momento también en la palabra, sabes que en aquel momento hubo una manifestación del poder y de la gloria de Dios tan fuerte que dice que la palabra que nadie ni podía pararse para ministrar. Entonces, algo poderoso sucede en el Espíritu también cuando nosotros hacemos referencia a la fe de un hombre o de una mujer de Dios de otra generación, y cuando decimos, Dios, yo quiero esta misma fe, yo quiero este mismo corazón que ellos tienen. Algo poderoso sucede también en esos momentos. Y este deseo de querer crear una habitación, vemos la manifestación del poder y la gloria de Dios sobre este voto, sobre este principio, sobre este deseo, ¿no? Entonces, tenemos que ver parte de la vida de David. Entonces ahí en Salmo 132 encontramos la referencia a este voto. Déjame leértelo una vez más, porque es poderoso. Dice desde el versículo 1, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que, tienes que subrayar esta frase, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Entonces vamos a ver parte de la vida de David, porque tenemos que entender su corazón, tenemos que entender este voto, y creo que lo que Dios quiere decirnos hoy, quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a mi corazón, para que este sea el deseo de nuestro corazón en nuestra generación ahora, en el momento, en la historia del mundo en lo cual Dios ha escogido que nosotros podemos estar y vivir. Y podemos tener este mismo corazón de crear esta habitación para la presencia de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ir a 1 de Samuel 16. Si me puedes acompañar también a 1 de Samuel 16. Y vamos a leer un poco de lo que sucede aquí en la vida de David. La primera vez, en realidad, cuando vemos la vida de David. 1 de Samuel 16. Y tenemos que ver esta parte de su vida, hablar un poco de eso para entender su corazón, para entender este voto que él hace. Y vemos aquí cuando él fue ungido en Belén, 1 de Samuel 16, vamos a leer varios versículos aquí entre 1 a 13. Pero David vivía ahí en Belén. Y aquí en 1 de Samuel 16 vemos esa historia. Pero Belén, quiero decirte, Belén no era un pueblo en aquel entonces muy conocido. No era un pueblo muy conocido en aquel tiempo. Y si conoces el contexto de lo que estaba sucediendo en Israel, Saúl, el primer rey de Israel, era el primer rey de Israel después del tiempo de los jueces. Y en realidad Saúl fue escogido por el pueblo. El Señor lo ungió.
El Señor lo ungió, pero vemos que era el deseo del pueblo tener un rey. Y el Señor también advirtió al pueblo que un rey humano les iba a maltratar, pero igual ellos anhelaban tener un rey como las otras naciones. Es lo que vemos en el contexto. Querían un rey como las otras naciones. En realidad Saúl termina siendo una imagen una imagen del anticristo, de un rey humano que las personas están deseando, ¿no? Entonces David es un tipo y sombra del Señor Jesús, el verdadero ungido de Dios, ¿no? Entonces creo que es hermoso el estudio que puedes hacer, y te animo a hacer un estudio comparando la casa de David con la casa de Saúl. Es un estudio muy interesante que revela mucho las diferencias entre Saúl y las diferencias entre David. Vamos a mencionar algunas de estas cosas, pero en esta sesión queremos entender el voto que David hace y tenemos que entender su corazón. Entonces la primera vez que Dios menciona aquí, vemos a David es en 1 de Samuel 13, algunos capítulos antes. No lo dice por nombre, pero déjame leerte, 1 de Samuel 13 y 14, dice la palabra de Dios. Entonces Samuel, que era el profeta, Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mira lo que la obediencia de Saúl hubiera causado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y obviamente, aunque no dice el nombre de David, nosotros sabemos leyendo la Biblia que este varón conforme al corazón de Dios, que Dios ha escogido, que Dios ha encontrado, es el joven David, ¿no? Entonces que en este momento David tenía alrededor tal vez de 13 años, era un adolescente. Y cuando Samuel dice esas palabras a Saúl, entonces la pregunta clave es, la pregunta muy importante es: ¿qué hizo este joven? ¿Qué hizo este adolescente? ¿Qué hizo este joven de 13 años para llamar la atención del Dios del universo? No, qué pregunta. Porque Dios ya conoció el corazón de este joven David y era adolescente, ¿no? Entonces la primera cosa que el Señor dice, que David es un varón conforme al corazón de Dios. A sus 13 años, tenía 13 años, era adolescente, era el último hijo en la fila, era el menor, el pastorcito que está aquí cuidando las ovejas. Entonces vemos en el contexto que Dios estaba rechazando a Saúl. ¿Y por qué? Porque Saúl escogió obedecer la voluntad del pueblo y no la voluntad de Dios. ¿No? Entonces, tremendo. Y es como si puedes imaginar en la nación donde tú estás. Yo puedo imaginar aquí en los Estados Unidos. Es como si un profeta entra a la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos y dice al presidente: Dios te ha rechazado como presidente, ha preparado un presidente ahora conforme a mi corazón. Y está hablando de un joven de 13 años, ¿no? Entonces es tan fuerte esta escena lo que está sucediendo. Entonces Dios le había dado a Samuel la instrucción de ir a Belén y ungir un nuevo rey. Entonces Dios ya había apartado a David para esta misión, para este llamado. Entonces la visita del profeta Samuel a Belén, si podemos ya saltar ahora al capítulo 16, pero es en el capítulo 13, donde encontramos cuando Dios dice a través de Samuel: he encontrado un varón conforme a mi corazón. Pero en el capítulo 16 vemos este momento de Samuel que va a ungirlo a David en Belén. Y la visita del profeta
era algo muy fuerte, porque cuando leemos aquí en 1 de Samuel 16, los ancianos del pueblo están asustados, porque dice el versículo 4, 1 de Samuel 16, 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Es pacífica tu venida? Entonces, cuando el profeta venía al pueblo, como que queremos saber qué va a ser esta palabra que nos va a dar. ¿Es pacífica tu venida? Entonces era algo muy fuerte. Y qué interesante, porque dice... Versículo 5, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Pero llega Samuel buscando a Isaí por nombre, alguien que él no conoce. Si puedes imaginar, ese es obviamente un verdadero profeta que ha recibido las instrucciones del Señor. Vas a ir a tal lugar, vas a ir a tal pueblo, vas a preguntar por este varón, vas a preguntar por esta familia, y yo voy a hacer algo hermoso, ¿no? Entonces Samuel prepara un sacrificio en la casa de Isaí, y tienes que entender que eso toma horas, no es poner en el microondas y ya el sacrificio está listo. Toma horas de preparar el sacrificio. También, como él les dijo en el versículo 5, deberían santificarse. Seguimos leyendo, porque aquí leemos el versículos 6 y 7. Aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, el principio que necesitamos todos entender. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué pasaje tan poderoso, un principio tan importante en la palabra de Dios, que él ve el hijo mayor y dice, obviamente, ese tiene que ser el ungido de Jehová. Y no significa que ignoramos nuestra apariencia externa, solo significa que lo que está dentro de nuestro corazón es más importante en los ojos de Dios que la apariencia externa, porque la palabra nos dice claramente aquí que Dios mira al corazón. Dios no está interesado en la presentación humana impresionante que podemos dar. Dios mira al corazón. ¿Cuántas horas pasan las personas también preocupándose tanto, ahí es la línea, tanto por lo externo y olvidando lo interno? Gastamos tiempo, gastamos energía, gastamos dinero para presentarnos de una cierta manera, y Dios mira a través de todo y conoce nuestro corazón. Una vez más, no estoy diciendo que deberías ignorar tu apariencia externa de ninguna manera, salir con pijamas a todo lugar, decir Dios mira el corazón. No estoy hablando de eso. Solo entender el principio que lo que está dentro es más importante para Dios. Y qué interesante que lo que presentamos, la apariencia externa, yo creo que, hermanos, este principio va a ser más y más importante para nosotros en los últimos días. Va a ser más y más importante en este tiempo, en el mundo, en la historia del mundo, con todo lo que sucede en las redes sociales, porque en las redes sociales a veces lo mismo sucede. Tenemos una apariencia, tratamos de presentarnos de una cierta manera en las redes sociales, pero Dios conoce nuestro corazón. Y marquen mis palabras, lo mismo va a suceder en todo lo que están tratando de hacer en la realidad virtual, en el otro mundo que quieren crear, donde tú puedes ser lo que tú quieres ser, y tú puedes presentar lo que tú quieres presentar a las personas, pero Dios conoce el corazón. No importa la cantidad de redes sociales que tenemos, no importa la cantidad de mundos de realidad virtual que tenemos, Dios conoce nuestro corazón y eso no cambia. Amén. Entonces, si vemos aquí, si seguimos leyendo aquí en 1 de Samuel 16, miren lo que dice el versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos.
Entonces dijo a Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas, ¿no? Entonces Samuel obviamente está conectado con el Señor porque pregunta si hay otro hijo. Qué fuerte. David es el menor y obviamente fue menospreciado. ¿Qué pasa? Solo quiero lanzar eso para que podamos considerar juntos. ¿Qué pasa en el corazón de Isaí que cuando el profeta llega a tu casa para un sacrificio y para ver a tus hijos, dejas uno de tus hijos afuera y no lo invitas? ¿Qué está pasando en el corazón de Isaí? Entonces habla mucho de verdad y hemos compartido eso con más detalles en el estudio sobre la vida de David que puedes encontrar en la plataforma de discipulado, pero habla mucho de la falta de honra, habla mucho del menosprecio que David recibió de parte de su familia. Un joven tan menospreciado por su familia, pero grande y estimado en los ojos de Dios. Y ese es el punto clave. Entonces, interesante, quiero mencionar eso, solo lanzar eso. Algunos comentaristas piensan, y no sabemos con certeza, pero solo es algo interesante para considerar los que estudiamos la Biblia. Algunos comentaristas piensan que la razón por el menosprecio en la vida de David es porque tal vez, Dios sabe, tal vez él nació de una relación entre Isaí y una concubina. Y por eso él es el menor, por eso el último, por eso el menospreciado, por eso no lo han invitado, posiblemente. Porque también en Salmos 51:5, cuando David está escribiendo este salmo después de su pecado con Betsabé, ¿qué es lo que dice también? Dice, he aquí, en maldad yo he sido formado, en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Y obviamente cuando enseñamos Salmos 51 sabemos que todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que Jesús quiere salvar y sanar. Pero interesante la frase también, por esta razón algunos consideran, algunos piensan que tal vez eso es lo que sucedió. Pero no lo sabemos con certeza. Pero sabemos que David no recibió la invitación para entrar en este lugar donde estaba Samuel, para estar presente en esta reunión, estar presente en este sacrificio. Y eso muestra un rechazo, muestra un menosprecio en su vida. Entonces el punto es que muchos hemos experimentado un rechazo en nuestra vida. Y quiero decirte hoy no te importa quién te ha rechazado, porque Jesús te ha aceptado, Jesús te ha recibido. Y no importa quién te ha rechazado, porque Jesús es el Rey de restauración. He escuchado de alguien decirlo de esta manera: Jesús es el Rey del reciclaje. Me encanta eso, lo que he escuchado eso. El Rey del reciclaje, Señor. David fue rechazado, pero qué interesante eso. David fue rechazado, pero su estrella, la estrella de David, su imagen, su estrella, está en la bandera de Israel hasta hoy. Hasta hoy. Este jovencito, este adolescente menospreciado, pero un varón conforme al corazón de Dios, tiene su estrella, la estrella de David en la bandera de Israel hasta hoy. Entonces podemos ser olvidados por los hombres, pero estimados en los ojos del cielo y del Señor. ¿Era perfecto David? No, de ninguna manera era perfecto. David cometió pecados grandes y estudiamos eso también con Betsabé, con el censo. De no traer corrección a sus hijos más adelante en otros momentos, etc. Pero era un varón, y eso es lo que es importante para este estudio, en Tabernáculo de David, y este voto que él hace. Era un varón quien amó la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podemos amarlo más que cualquier otra cosa. Y amarlo es amar su palabra, es amar su presencia más que cualquier otra cosa. David quería la presencia de Dios más de lo que quería las alabanzas de los hombres. Entonces, la opinión más importante es lo que Jesús piensa de ti, es lo que Jesús piensa de mí. Y David es el opuesto de Saúl, porque Saúl, el primer rey de Israel, solo quería las alabanzas de los hombres. David quería alabar a Dios. Saúl tenía temor al pueblo,
David caminaba en el temor de Dios. Saúl obedeció la voluntad del pueblo. David obedeció la voluntad del Señor. Entonces, si quieres un corazón como David, tienes que amar la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Entonces, toda esta escena, y Samuel unge a David aquí en 1 de Samuel 16. Ahora David tiene la unción del Señor sobre su vida. Mató, dice la palabra, un oso, un león. Puedes leer en todo el capítulo 17 de 1 de Samuel. Vemos la historia de David y Goliat y cómo él mató a Goliat. Entonces David empezó a ser conocido por la unción también que tenía tocando el arpa. Tocó el arpa para traer alivio al mismo Saúl cuando Saúl estaba siendo oprimido por un espíritu malo. Y eso lo que dice, déjame leerte en el capítulo 18, 1 de Samuel 18, versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces David recibe la invitación de ser parte del gabinete de Saúl. Eventualmente pone a David sobre todo el ejército de Israel. David está ganando todas las batallas, pero hay un momento en la historia cuando su relación con Saúl cambia. Relación con Saúl cambia. Quiero leerte este versículo también en el capítulo 18, en 1 de Samuel 18, 6 a 9. Mira lo que dice: aconteció que cuando volvían ellos de una batalla, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y dice: se enojó Saúl de gran manera y le desagradó este dicho. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces las mujeres de Israel empiezan a cantar sobre esas victorias. Después de una de las victorias, David y Saúl vuelven. Las mujeres de Israel han compuesto esta canción. Tienen una danza que acompaña la canción. Empiezan a cantar sobre los miles que Saúl ha matado y Saúl está feliz. Creo que me gusta esta canción, me gusta esta alabanza. Pero después cantan sobre los 10,000 que David ha matado. En este momento los celos de Saúl no pueden aguantar el éxito de David. Los celos de Saúl no pueden aguantar el éxito de David. Entonces, de aquel día en adelante, dice, Saúl tenía el deseo de matarlo a David. En múltiples ocasiones, Saúl intenta matarle a David. Una vez en el mismo momento cuando David está ministrando la alabanza delante de Saúl. Y otras cosas suceden. Saúl cambia la posición, el oficio de David en el ejército. En vez de estar sobre todo el ejército, Saúl le pone a David como capitán sobre solo 1,000 soldados, para que David esté más metido en la guerra en primera fila, pensando tal vez Saúl que tal vez David va a morir en la batalla, quería ponerle en primera fila. Eso fue el deseo de Saúl. Después, si sigues estudiando su vida, vemos la conexión entre Jonatán, el hijo de Saúl, y David. Y Jonatán tratando de ponerse en la brecha por David. Pero David sigue creciendo en fama, sigue creciendo en favor. Pero finalmente llega un momento cuando es el deseo de Saúl de matarlo es tan fuerte que David tiene que huir de Saúl. Y mira lo que dice en el capítulo 19, versículos 18 a 24. Y eso es cuando David huye de Saúl. Quiero leer esos versículos para ir terminando. Dice en 1 Samuel 19, versículo 18: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí David está en Naiot en Ramá. Entonces
Vamos a leer después lo que sucede, pero por los últimos años Saúl no ha estado cerca a Samuel, no ha estado cerca a Saúl después de ungirlo a David. Entonces David huye a Samuel en Ramá para buscar ayuda, para buscar dirección. Y Naiot es un lugar donde hay una escuela de profetas y vamos a ver lo que sucede. Samuel está entrenando profetas, está levantando compañías de profetas, está levantando voces proféticas en Israel. Y mire lo que sucede aquí. ¿Qué es lo que hace Saúl? Versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros o asesinos, mensajeros, ¿no? Para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y a Samuel que estaba ahí los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Envía el primer grupo y ellos se chocan con este ambiente, encuentran este ambiente de la gloria de Dios y ellos mismos empiezan a profetizar. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Segundo grupo. Y Saúl volvió a enviar mensajero por tercera vez y ellos también profetizaron. Tercer grupo. Entonces finalmente él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: aquí están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Entonces en el camino vino el Espíritu de Dios sobre él. Él empezó a profetizar y seguía profetizando hasta llegar a aquel lugar. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día, toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Entonces todos vemos este momento. Saúl buscando a David y con tres grupos de mensajeros, él mismo va, todos terminan profetizando en un ambiente tan lleno de la presencia de Dios. Entonces, Saúl fue también, él termina profetizando en un ambiente ungido. Quiero leer un pasaje más y vamos a terminar con una oración esta mañana. En 1 de Crónicas 9 vemos que están reflexionando, están explicando el tabernáculo de David, el ambiente histórico de alabanza en Israel. Quiero leerte 1 de Crónicas 9, versículo 22. Y vamos a terminar con una oración. 1 de Crónicas 9, versículo 22. Dice: todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212. Cuando fueron contados, vamos a hablar de eso cuando hablamos de los detalles del tabernáculo de David en las próximas sesiones, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes y sus villas, a los cuales constituyó, quiero que prestes atención a esta frase en particular, constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. David y Samuel el vidente. Vemos a David, hermanos, y Samuel que estaban juntos en Belén cuando Samuel va para ungirlo a David. Pero después vemos aquí juntos en Ramá, en Naiot, en Ramá, en este otro momento. Entonces, esta frase muy importante en 1 de Crónicas 9:22, que dice: constituyó en su oficio, hablando del tabernáculo de David y Samuel el vidente. Entonces podemos entender que estaban hablando, que también David estaba recibiendo este plan para el tabernáculo de David de Samuel. Y Samuel está declarando el destino profético sobre la vida de David. Hermanos, si deseamos la presencia y manifiesta de Dios, tenemos que operar con este mismo corazón que David tiene, de desear ver crear un lugar de habitación donde la presencia de Dios puede morar en la tierra, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestro hogar. Hemos visto un poco de la vida de David y este voto que él hace
y no descansar hasta crear un lugar de habitación para la presencia de Dios. Hermanos, que este deseo sea nuestro mismo testimonio en nuestra generación, en este tiempo donde el Señor ha designado que nosotros podemos estar vivos en esta generación, en un tiempo como este tiempo, en esta temporada, que podemos tener el mismo deseo. Espíritu Santo, gracias Jesús. Queremos este mismo deseo, Señor. Queremos ser varones y mujeres conformes a tu corazón. Queremos tener el deseo de crear un lugar de habitación para tu presencia aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Queremos unir el cielo y la tierra. Queremos habitar donde tú estás, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar, en la congregación donde estamos, en el pueblo, en la nación, en la calle donde estamos, Señor Jesús. Queremos crear lugares de habitación. Queremos hacer un voto hoy, Señor, que no sean palabras vacías. Queremos decir, Señor, deseamos crear este lugar de habitación en nuestras vidas, en cualquier lugar donde tu presencia puede estar, donde hay una manifestación de poder, de tu poder y de tu gloria, Señor. Queremos tener este mismo corazón, hacer este mismo voto que David hace. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos visto hoy. Tu palabra tiene poder para cambiarnos y transformarnos. Te damos gracias. Yo te doy gracias por todos mis hermanos en las naciones que están recibiendo esta palabra, Señor. Queremos sembrar esta palabra en las naciones, Señor. Que tú puedes hacer una obra hermosa, que tú puedes levantar muchas personas en las naciones con el corazón de David, de desear crear este lugar donde tu presencia puede habitar, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús, oramos.